Buenos días, alumnos. No sé a qué hora van a estar ustedes viendo esta lección. Esta es la segunda lección del curso de metafísica y lo que vamos a estar haciendo ahora, esta segunda lección, será continuar con la discusión acerca de la, lo que se ha llamado la metafísica aristotélica. He cambiado el lugar de grabación de estos videos para variar un poco, pero no sé si va a resultar mejor. Quizás, en fin, aquí hay más ruidos y qué sé yo. Pensé que los arbolitos iban a hacer que eh, la cosa se entendiese más, o en fin. En todo caso, vamos a hacer el experimento por esta vez y si funciona bien, seguiremos, y si no, no. Eh, Ustedes recordarán que en la sesión pasada, en nuestra lección pasada, estuvimos conversando acerca de lo que se ha denominado la metafísica quainiana, o sea, la metafísica, esto es la concepción general que se tiene acerca de la metafísica que proviene de los trabajos de Willard Van Orman Quine, que fueron más o menos propuestos en los años 40 del siglo pasado, que tuvieron mucho impacto en buena parte del siglo pasado, por lo menos en filosofía analítica, ¿no? Eh, y la metodología propuesta por Quine para hacer metafísica es esta metodología de poner de relieve el compromiso ontológico de una teoría. Esto es, se trata de hacer patente, hacer explícito eh, cuáles son las entidades cuya existencia es presupuesta por la verdad de una teoría. Por tanto, sin tener que suponer ningún tipo de sofisticación metafísica en nadie, la idea de Quine es que nosotros estamos ya haciendo metafísica sencillamente cuando estamos nosotros proponiendo alguna teoría acerca del mundo. Si tenemos buenas razones para pensar, por ejemplo, qué sé yo, que la zoología es una teoría que está bien justificada, es una teoría para la cual tenemos buena evidencia, entonces eso implica, trae consigo, que quien quiera que crea que esa teoría se encuentra bien justificada, que tenemos motivos para pensar que lo que enuncia acerca de los animales es correcto, tiene por tanto que asumir las consecuencias existenciales que eso trae consigo. Entonces, sería muy extraño que un filósofo o que alguien acepte zoología y que, por ejemplo, no acepte que existen animales, por ejemplo, que crea que son, no sé, robots, cualquier cosa. Entonces, la idea de Quine, con las sofisticaciones que vienen de la regimentación en lógica de primer orden y todas estas cosas, tiene que ver específicamente con eso. Eh, y, y, estuvimos conversando también la clase pasada de cuál es el rendimiento que puede tener esta concepción acerca de la metafísica. Bueno, entonces hay, por supuesto, elementos importantes de esto, pero al mismo tiempo estuvimos destacando que la, la concepción de Quine de la metafísica, esta idea de que basta el compromiso ontológico para poder saber cuál es la ontología que uno debe adoptar, tiene una serie de limitaciones y eso tiene que ver con que en muchos casos los defensores de este punto de vista no quieren aceptar el compromiso ontológico aparente de una, en fin, una teoría o de proposiciones que se estiman verdaderas y que son parte de la teoría bajo alguna formulación estándar, ¿no? Y en estos casos lo que se hace es que se propone una paráfrasis. Esto es una manera de presentar un equivalente que supuestamente tiene el mismo valor semántico, tiene el mismo valor de confirmación, pero que este sí estaría presentando los verdaderos compromisos ontológicos. Ahora, el punto en estos casos, ¿cuál es? Que los criterios que podamos tener nosotros para preferir una paráfrasis a la formulación original son criterios ontológicos, no son criterios puramente semánticos. Si son semánticamente equivalentes, naturalmente no hay ninguna razón para preferir uno por respecto al otro. O sea, la justificación que haya para preferirlo es una justificación que proviene de nuestra concepción ontológica previa acerca de cuáles son los objetos del mundo, cuáles son los habitantes del mundo. Vimos también un segundo problema que tiene que ver con el hecho de que la teoría quiniana eh, está, está formulada siempre en lógica de primer orden eh, y expresamente no se utilizan otros recursos lógicos que parecen de entrada tan legítimos como cualquier otro, como la lógica de orden superior.
Entonces, bueno, estábamos viendo esto y terminamos indicando la sesión pasada que una forma alternativa de abordar o comprender la tarea de una metafísica es una concepción que podríamos llamar en términos latos aristotélica. Aristotélica, bueno, efectivamente eso es lo que hace Aristóteles. Aristóteles efectivamente hace una cosa de ese estilo, tanto en la metafísica como en categorías y en otros trabajos. Pero no es una cosa específica de Aristóteles, es una cosa que Aristóteles es un representante más o menos paradigmático de ese punto de vista, pero no es el único ni mucho menos, ¿no? Esta concepción, más que proponerla, es quien la puso de relieve en la discusión contemporánea, fue Jonathan Schaffer. Ustedes recuerden que tienen que leerse su artículo On What Grounds What, donde abunda sobre esto y hace más el contraste con esta concepción metafilosófica aquiniana. Esto es en donde la tarea fundamentalmente de una ontología es decir qué es lo que hay y excluir naturalmente las cosas que no existen, entonces, bueno, son simplemente ilusiones, no hay tal cosa, ¿no? Eh, en cambio, en la perspectiva que podemos denominar aristotélica, la cuestión filosófica central que hay que considerar no es tanto la cuestión acerca de si existen o no cierto tipo de entidades. Normalmente distintas teorías no varían en cuanto a si aceptan o no cierto tipo de entidades, sino que los problemas metafísicos de fondo tienen que ver con fundamentalmente qué es lo que es prioritario y qué es lo que es derivativo. ¿Qué tipo de categorías nosotros vamos a postular como categorías ontológicamente prioritarias o fundamentales o básicas? ¿Y qué categorías en cambio vamos a tener que o reducirlas o fundarlas o hacerlas dependientes de las otras categorías que son fundamentales? Entonces, ese es el punto de vista que ha sido denominado aristotélico y que ha sido dependiente también. O sea, que Schaffer llegue a postular las cosas en estos términos ha tenido que ver con que eh, con el hecho de que en los últimos 20 años, 20, 30 años aproximadamente, eh, se ha hecho un desarrollo muy especial para tratar de comprender en qué consisten estas relaciones que determinan una jerarquía ontológica. Esto es cuando estamos hablando aquí de manera más o menos informal, de que hay hechos o entidades que son básicas en algunos sentidos o prioritarias y otras que son derivativas o secundarias o no básicas. Esta jerarquización se puede efectuar de varias maneras distintas y es muy importante que uno sepa diferenciarlas con cierta precisión. Por supuesto, no tenemos aquí en el tiempo, en fin, durante el curso de semestre para explicar esto con todo el detalle que uno quisiera, pero sí, no esperen de esto una explicación, en fin, demasiado exhaustiva de estas cuestiones. Pero lo que sí conviene que veamos es que existen esas distintas formas de especificar cómo viene dada una jerarquía ontológica. Y claro, y lo que es curioso de todo esto es que eh, cuando, cuando desarrollamos esa eh, teoría o esa mayor claridad acerca de cuáles son las categorías de entidades, lo que resulta además es que cuando miramos retrospectivamente en debates muy antiguos, ¿no?, uno se da cuenta que esas categorías, esas formas de especificar la jerarquía ontológica se encuentran ya recogidas en esas antiguas teorías. Bueno, entonces, o sea que lo que se ha conseguido, si ustedes quieren, no es inventar una cosa completamente inusitada de la cual jamás había tenido ninguna noción, sino que hacer claridad sobre algo que los filósofos ya estaban haciendo, pero sin tomar conciencia explícita sobre el tipo de herramientas conceptuales que estaban utilizando, las preconcepciones que esas herramientas traían consigo, cuál es su valor, cuál es su alcance y qué dificultades al mismo tiempo pueden traer, ¿no? Entonces, bien, entonces eso es lo que quiero explicar yo hoy día y tengo presente especialmente estas nociones porque prácticamente en todas las cuestiones filosóficas que vamos a ir viendo a lo curso de las siguientes lecciones en el semestre, no sabemos si vamos a tener, en fin, no cuánto clases presenciales de nuevo, pero vamos a tener que constatar cómo esas formas de estructuración ontológica se encuentran en discusiones específicas acerca de la modalidad, los mundos posibles, la esencia de los objetos
acerca de las relaciones causales, acerca del tiempo, acerca de las propiedades y de los objetos particulares, etcétera, 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 ¿no? Y cuando uno considera también otras disciplinas filosóficas, por eso que esto es tan importante, cuando ustedes consideran el tipo de discusiones que se hacen, por ejemplo, en filosofía de la mente, acerca de qué tipo de naturaleza tienen los estados mentales en relación a los estados físicos del cerebro, qué tipo de conexión existan entre eh, hechos morales o hechos éticos acerca de lo que es moralmente correcto o incorrecto, digno de alabanza o digno de reproche, y a su vez las acciones y los hechos físicos que consisten en esas acciones, ustedes se van a encontrar que el repertorio de nociones que tienen que utilizarse y ponerse en cuestión son también las mismas, no son cosas distintas. Son, en fin, cuando un filósofo sostiene, por ejemplo, de que, sé yo, los hechos morales no son más que eh, inclinaciones a tener ciertas reacciones emocionales por parte de la mayoría de nuestros pares culturales, que hay filósofos, hay filósofos que sostienen eso, ¿no? Eh, bueno, esa idea de que los hechos morales no son otra cosa sino ciertas inclinaciones a tener reacciones emocionales de cierto tipo, está formulando que hay un tipo de jerarquía ontológica, que los hechos morales son cosas derivativas, que en la base hay otra cosa distinta, ¿no? Bueno, entonces, ese tipo de cuestiones que ustedes la ven permanentemente tratadas en discusiones acerca de los fundamentos de la ética, que ustedes lo ven tratados en discusiones acerca de la naturaleza de lo mental, que ustedes lo ven tratado en cuestiones de filosofía del lenguaje cuando se sostiene, por ejemplo, que los hechos acerca del significado tienen que ver con tales o cuales, o sea, condiciones de uso de una expresión, o lo que quiera que sea. Ustedes se van a encontrar con que se están haciendo apelación, se están utilizando estas nociones quizás sin saberlo y sin por tanto también tener suficientes recaudos críticos acerca de los alcances y las limitaciones que tengan estas nociones. Bien, entonces, yo les enuncié que básicamente cuando uno examina esto hay cuatro grandes formas en que se puede... Esas en realidad son, perdón, sí, cuatro formas. O sea que hay una quinta que es una noción más débil y que es una noción más débil y que igual presta su servicio cuando uno en realidad no tiene claro cuál de las otras cuatro formas la que uno quiere postular. Entonces, irse por esta quinta es una manera económica de no jugarse de entrada con una tesis para la cual uno todavía no tiene suficiente evidencia o no quiere defender una tesis, en fin, con tanta fuerza en ciertas circunstancias que está uno argumentando por otra cosa, no es necesario entrar en eso. Bueno, de las cuatro formas fundamentales que hay para establecer una jerarquía ontológica son la relación de fundación. Al usar fundación estoy traduciendo el término que ustedes en la literatura van a ver como grounding. O sea, cuando Schaffer, por ejemplo, tiene titulado su paper On What Grounds What, la traducción al español que haríamos de eso es sobre qué es lo que funda qué. ¿Eh? O sea, fundación vamos a usarlo como el equivalente al español de grounding y ustedes van a encontrar un montón de literatura sobre grounding. Estoy haciendo mención a esas discusiones, ¿no? Una segunda forma ha sido denominada dependencia ontológica, pero también hay aquí variaciones terminológicas. Hay filósofos que cuando quieren mencionar la dependencia ontológica simplemente hablan de la esencia. Ahora, hay una razón para esto que vamos a explicar en un momento más, ¿no? Eh, Otra forma en que se especifican relaciones entre y jerarquizaciones ontológicas, aunque aquí es un poco más tramposo, es hablar de que existe la reducción de un nivel de entidades respecto de otro, ¿no? Y otra forma todavía de hacerlo, que tampoco es que sea exactamente un tipo de jerarquía ontológica por motivos que vamos a indicar, es que uno hable de la eliminación de un nivel de entidades respecto de otro. Ahora, eh, desgraciadamente, si ustedes toman la forma en que se han mencionado estas nociones, tomándolas en su sustancia, ¿no? La terminología ha sido muy variable. Entonces, ustedes se encuentran con filósofos, por ejemplo, que están hablando de reducción, pero si uno considera con cierta atención en lo sustantivo las tesis que están defendiendo, están postulando
una estructura de fundación, que ciertas entidades fundan o son fundamentales respecto de otras. Eh, o hay filósofos, por ejemplo, que usan los términos dependencia y fundación de manera intercambiable, como si fueran sinónimos. Y es cierto que hay algunos contextos donde esto no tiene verdaderamente mucha importancia, hay momentos en donde normalmente podría ser cualquiera de las dos, no va a hacer ninguna diferencia, pero hay muchos otros contextos donde no es así, y en donde usar dependencia cuando uno quiere decir fundación genera confusiones, o al revés, si uno ocupa fundación cuando quiere hablar de una relación de dependencia, también va a generar confusiones. Entonces, hay que tener una especial cautela con esta terminología. Y también les adelanté que muchas de estas tesis en las cuales uno quiere postular algún tipo de relación de fundación o dependencia, hace los años 80 eran formuladas por los filósofos como tesis acerca de la superveniencia de un nivel de entidad respecto de otro, ¿no? Eh, y superveniencia es esta noción que les digo que es como la quinta noción y que es una noción neutral que puede ser muchas cosas distintas y que uno entonces cuando la formula deja indeterminado y ambiguo cuál es realmente el tipo de conexión entre estos niveles de entidades y otros. Entonces, vamos a partir por la relación de grounding o fundación, que es este concepto que probablemente es el que se ocupa más frecuentemente. Recuerdo, insisto en un tema, que esta literatura sobre grounding es muy reciente, o sea, ustedes no van a encontrar discusiones sofisticadas de esto más allá de los últimos 15 años, ¿de acuerdo? Entonces, no esperen encontrar esto, no sé, en Aristóteles. ¿No? Digo, ¿en qué capítulo de la metafísica de Aristóteles habla de fundación? No, no aparece, ¿de acuerdo? Hay cosas parecidas, pero no bajo esta terminología. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos esa relación de grounding? Tenemos una cierta conexión ontológica entre dos tipos o niveles de hechos o entidades. Bueno, entonces vamos a pensar que hay un nivel de entidad que es el nivel ontológicamente básico, ¿de acuerdo? Y otro nivel, lo representamos aquí gráficamente con la figura aquí arriba, ¿eh? Un nivel de entidades que son ontológicamente derivativos y que de alguna manera son secundarios respecto de este nivel básico que es el nivel prioritario, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una relación de fundación entre estos dos niveles? La idea es la siguiente, que el nivel básico es por sí mismo y dada su naturaleza intrínseca suficiente para garantizar la existencia del nivel derivativo. Esto es, cuando tenemos una relación de fundación entre dos niveles de entidades, el nivel ontológicamente básico tiene tal carácter que su mera existencia garantiza de manera suficiente y hace necesaria la existencia del nivel derivativo. No se necesita nada más que la existencia del nivel básico para garantizar la existencia del nivel derivativo, ¿verdad? Esta, esta relación, entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Que cuando existe una relación de fundación, entendida en estos términos, vale que es necesario, es un hecho necesario, que si existe el nivel básico, debe existir el nivel derivativo, ¿no? O sea que, por decirlo así, si vamos a presentar esto, en fin, aquí no tengo pizarra, así que tengo que hacer todo como que tiene que imaginárselo, ¿de acuerdo? Tengo el nivel básico, tengo el nivel derivativo, hay una flecha, por decirlo así, que indica la dirección de determinación ontológica que va de abajo hacia arriba. Existe el nivel básico, ¡paf! Automáticamente existe el nivel derivativo. Es necesaria la existencia del nivel derivativo si es que existe el nivel básico, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos filósofos que en filosofía de la mente han estado sosteniendo que los estados mentales tienen una conexión ontológica fuerte, robusta, con los estados físicos en que se encuentre nuestro encéfalo. Y la idea que los guía es que los estados mentales no son más que el conjunto de conexiones sinápticas, que son eventos electroquímicos que se dan entre las neuronas de nuestro cerebro.
O sea, claro, uno identificar un estado mental con, por decirlo así, la conexión entre dos neuronas determinadas, pero entonces, si tomamos la red de este conjunto de conexiones neuronales, ese conjunto de conexiones es lo que determina que exista un estado mental con ciertas características, como qué sé yo, creer que, no sé, digamos, ¿no? que los gatos son mamíferos. ¿No? Que los gatos son mamíferos es un estado mental, pero que ha sido realizado por cierto tipo de estados neuronales en nuestro cerebro. ¿Okay? Bueno, eso sería un tipo clásico de fundación. Esto es que la idea de un filósofo que postula una tesis de este estilo es que la existencia de estados neuronales que tienen cierta cualidad, ¿verdad?, es por sí mismo suficiente para garantizar la existencia del estado mental que va a tener una cierta cualidad. ¿Okay? Otro ejemplo, que ya se lo había adelantado, ¿no? Piensen ustedes lo que sucede cuando tenemos posiciones emotivistas en ética, que desgraciadamente son tan frecuentes. Bueno, eh, por ejemplo, uno puede sostener que el hecho de que una acción sea moralmente reprochable, qué sé yo, pegarle a la abuelita, porque estoy diciendo cualquier cosa, pero una acción que sea como que claramente reprochable, ¿no? Pegarle a la abuelita. Bueno, eh, esa acción, el hecho de que sea moralmente incorrecta, es algo que no va a aparecer, según estos filósofos, si uno considera aisladamente la acción que despliega el nieto con su abuela. Entonces el nieto, no sé, tuvo un palo, por ejemplo, y descarga cierta energía, le otorga al palo un cierto momentum angular por el cual impacta, o sea, la abuela. No quiero entrar a los detalles tampoco de esto, pero es que si uno considera eso aisladamente, ahí no va a aparecer, no surge, no existe ningún hecho determinado acerca de si esta acción es moralmente buena o mala o indiferente. El carácter de mala de esta acción surge cuando uno considera el contexto social completo en donde se está realizando la acción y cuál es la reacción emocional que tendrían, o que no la tengan de hecho, la mayoría de las personas que componen esta cultura si ellos supiesen que este nieto le está pegando a su abuelita. ¿Vale? Entonces, si la reacción emocional que tendría la mayoría de los miembros de esta cultura al llegar a tener conocimiento de que el nieto le pega a la abuelita es, oh, pero ¿cómo he hecho una cosa así? Bueno, entonces el acto es malo. Pero si la reacción emocional de los miembros de la cultura fuese diferente, y el acto, piensan ustedes aisladamente, podemos pensar que es exactamente el mismo momentum, la misma descarga de energía, el mismo golpe a la abuelita, el mismo... Sí, con todos los detalles que no es necesario entrar en ellos. Bueno, puede tener exactamente lo mismo, pero si variamos el contexto social, algo así como que si tomamos el hecho y lo cambiamos a otro contexto, en donde tenemos otras personas que tienen otras creencias y otro contexto, y supongamos que la mayoría de estas personas, si llegasen a saber que el nieto está golpeando a la abuelita, dirían, oh, bravo, 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 qué bien esto, qué valentía la de este joven nieto que se atreve a corregir a su abuelita y hacerle ver los caminos de la juventud que lleva a golpear a los mayores. O sea, una cosa así, ¿de acuerdo? Entonces, si tiene un contexto completamente distinto, el acto dejaría de ser moralmente reprochable y ahora sería moralmente correcto. Bueno, entonces, en esta concepción, ¿cuál es la idea? Que es la totalidad de hechos acerca de las reacciones emocionales que tienen y que tendrían los miembros de una cultura, lo que es la base ontológica que garantiza que es suficiente para determinar y hacer necesario que existan hechos morales de cierto tipo. Entonces, ese también es un caso típico de fundación. Esto es un caso en donde ciertos hechos en la base son ontológicamente suficientes para garantizar que existan hechos de un nivel derivativo y que están, por decirlo así, garantizados, constituidos por su base ontológica. Voy a tomar un poquito de agua mientras tanto, permiso. Bien, entonces, la relación de fundación es esa relación que se da entre niveles ontológicos respectivos, ¿no? ¿Qué peculiaridades tiene esa relación de fundación? Bueno, primero que nada, es una relación que, por todo lo que sabemos, es una relación que debe ser irreflexiva. ¿Qué significa eso? Significa que nada se funda a sí mismo.
¿verdad? O sea, una entidad puede estar fundando otra, pero ninguna entidad puede estarse fundando a sí misma, ni directa ni indirectamente. O sea, tampoco puede pasar, por ejemplo, que una entidad A esté fundando la existencia de una entidad B y la entidad B a su vez está fundando una entidad C y la entidad C está fundando la entidad A. ¿De acuerdo? O sea, no cabe la reflexividad en las relaciones de fundación. Las relaciones de fundación son siempre relaciones que determinan una jerarquía ontológica, relaciones de prioridad, y para eso necesitamos, por decirlo así, nadie es prioritario a sí mismo, o anterior a sí mismo, o más fundamental que sí mismo, naturalmente. Entonces es una relación que es irreflexiva, ¿de acuerdo? O, si esto, si irreflexiva significa ningún, ninguna entidad, nada, ningún ente es fundamento ontológico de sí mismo. Una segunda característica que tiene la relación de fundación es que las relaciones de fundación deben ser relaciones asimétricas, ¿cierto? Esto tiene que ver directamente con lo anterior. Si tenemos una entidad A que está fundando una entidad B, no puede ser a su vez que la entidad B esté fundando la entidad A, ¿de acuerdo? O sea, no caben círculos en las relaciones de fundación. No podemos tener dos cosas que son fundamento y fundado al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Respecto de lo mismo. Si esta entidad A es aquello que garantiza la existencia de la entidad B, aquello que es suficiente para hacer necesaria su existencia, no puede ser que la existencia de A su vez sea algo que requiere previamente la existencia de B, porque si fuese así entonces A no podría existir sin antes existir, lo cual naturalmente es absurdo. Entonces las relaciones de fundación son relaciones que, por todo lo que sabemos, son relaciones asimétricas. Y en tercer lugar, las relaciones de fundación son relaciones de carácter transitivo. ¿Eso qué significa? Que podemos tener cadenas de fundación, que por ejemplo un objeto A o una entidad A puede estar fundando inmediatamente otra entidad B. O sea, si A funda a B, B a su vez funda a C, trivialmente A está fundando a C, vía B, ¿de acuerdo? Entonces las relaciones de fundación son relaciones transitivas, ¿no? Por eso es que yo les comentaba hace un rato atrás, no pueden darse círculos en la fundación. ¿Por qué pasa eso? Si yo tengo que A funda B, B funda C y C funda a su vez A, por transitividad, A se estaría fundando a sí misma. Eso sería algo en violación a la irreflexividad de la relación de fundación. Entonces, la relación de fundación es una relación que tiene estas tres características. En matemáticas, cuando una relación tiene estas tres características, se dice que es un orden estricto, así se llama, ¿verdad? Bueno, la fundación es un orden estricto, ¿no? No es el único ejemplo que hay, ¿sí? También por todo lo que sabemos, la causalidad es un orden estricto. Si ustedes, en fin, hay muchos otros ejemplos. En matemáticas, por ejemplo, si ustedes toman la ordenación de los números naturales, la relación ser mayor que o ser menor que son órdenes estrictos, ¿verdad? Entonces, o sea, en realidad llamamos a la fundación de orden estricto porque sabemos cómo funcionan este tipo de ordenaciones por lo que pasa en matemáticas, ¿no? Bien, entonces tenemos la relación de fundación, que es esta relación que se da entre tipos de entidades por la cual uno es suficiente para garantizar la existencia de otros. ¿Qué pasa ahora con la relación de dependencia? Bueno, la relación de dependencia es una relación que opera, si ustedes quieren, en el sentido inverso al de la fundación. En la fundación tenemos un nivel básico que es suficiente para garantizar la existencia del nivel ontológicamente derivativo. Recuerden ustedes que lo estamos haciendo así como, aquí está lo básico, aquí está lo derivativo, ¿de acuerdo? Aquí es básico, aquí lo derivativo. Bueno, cuando tenemos la relación de dependencia, por decirlo así, el nivel básico, el nivel que es más básico ontológicamente, no es suficiente para garantizar la existencia del nivel derivativo. Pero lo que sucede es que el nivel derivativo no puede existir sin el nivel básico. Entonces, está inscrito en la naturaleza o en la esencia, en lo que es intrínsecamente las entidades del nivel derivativo, que esas entidades no podrían existir sin que existiesen las entidades del nivel básico. Pero al mismo tiempo,
No es que las entidades del nivel básico sean por sí mismas suficientes. O sea, si se dan las entidades del nivel básico, puede que existan las nivel de, o puede que no. Lo que sí sucede es que si existen las entidades del nivel derivativo es porque tiene que existir las entidades del nivel básico. ¿De acuerdo? O sea, si yo le doy aquí una flechita, supongan ustedes que la fundación la flechita va a hacer fuego, ¿no? Existe el nivel básico, automáticamente existe el nivel derivativo. Aquí la flechita va en el sentido inverso. Existen las entidades del nivel derivativo, automáticamente tienen que existir las entidades del nivel básico, porque de otra manera no existirían las entidades del nivel derivativo. Por eso es que algunos autores han preferido hablar en estos casos de esencia para designar. O sea que son conexiones que provienen de la esencia de ciertas entidades. ¿Por qué? Porque la idea es que está inscrito en la esencia de estas entidades derivativas que su existencia exige que existan previamente en un nivel ontológicamente más básico las entidades de las cuales son dependientes. Voy a colocarle un ejemplo de casos de dependencia ontológica. Pensemos en lo que los filósofos han denominado un hecho o estado de cosas. ¿Ya? Un hecho o estado de cosas es que, bueno, algo tenga ciertas características. Hay muchas maneras de entender la naturaleza de estos hechos, de estos estados de cosas, o hechos, o también otros autores han hablado de situaciones. Pero se trata de esto, ¿no? Que tengo un objeto que posee ciertas características. Voy a hacer un ejemplo a la moda. Consideren ustedes esta mascarilla, ¿de acuerdo? Que estaba usando, por ejemplo, ¿no? Esta mascarilla, ¿de acuerdo? Esta mascarilla tiene una serie de características. Esta mascarilla es de color blanco, tiene una cierta forma, tiene una cierta textura, tiene una capacidad de filtrado de coronaviruses, ¿de acuerdo? Y esta mascarilla, entonces, en fin, tiene estas propiedades y podemos considerar aquí el estado de cosas de tener la mascarilla color blanco el 19 de marzo a las 11 de la mañana. Son las 11 de la mañana. Bueno, si consideramos nosotros entonces este estado de cosas, el estado de cosas o hecho o situación de que esta mascarilla tiene una cierta propiedad de ser de color blanco en un cierto tiempo, que es exactamente, en fin, el 19 de marzo a las 11 de la mañana, lo que podemos considerar de esto es que ese estado de cosas o ese hecho es ontológicamente dependiente de la mascarilla y de la propiedad de ser blanco. ¿Por qué? Porque si no existiese la mascarilla, no existiría el estado de cosas de que esta mascarilla tiene color blanco en tal tiempo. Lo mismo pasa con el color blanco. ¿Sí? Si no existiese el color blanco, entonces naturalmente que no podría existir el estado de cosas de que la mascarilla esté de color blanco. ¿De acuerdo? Bueno, es el tipo de cosas que uno ve cuando tenemos casos de dependencia ontológica. La existencia de un tipo de entidades exige la existencia previa de otras cosas de las cuales depende. Y ustedes pueden ver aquí que claro, la existencia de la mascarilla no es suficiente para determinar, para garantizar la existencia necesaria, necesariamente la existencia del estado de cosas de que la mascarilla es de color blanco, porque yo podría haberla pintado con un lápiz en la mañana de color verde, por ejemplo, o no sé, o azul, o lo que sea, haberle pintado aquí, no sé, un dibujo de un virus, no sé, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, esta mascarilla podría no tener el color blanco que tiene, y eso no haría que deje de ser la mascarilla que es, ¿de acuerdo? Entonces, la mascarilla es una entidad que resulta necesaria para la existencia del estado de cosas de que la mascarilla es de color blanco en este tiempo. Si la mascarilla, si sacamos la mascarilla, desaparece el estado de cosas. Ahora, si existe la mascarilla, no necesariamente existe el estado de cosas, pero existe el estado de cosas distinto. ¿De acuerdo? O sea, ustedes pueden ver que las relaciones de... y también ustedes pueden ver que claramente también hay una jerarquía ontológica. O sea, los estados de cosas son entidades que son derivativos en relación a los objetos que las constituyen, en el sentido de que son ontológicamente dependientes de esos objetos, ¿no? En la literatura también se ha mencionado en algunos casos una noción que es cercana a esta noción de dependencia,
que se llama la dependencia genérica. Ahora, yo personalmente prefiero no usar la terminología de dependencia para hablar de ese tipo de relaciones, pero ustedes la van a encontrar en la literatura. ¿Qué es lo que es la dependencia genérica? Es una relación que es distinta a lo que hemos estado viendo. La dependencia genérica es cuando una entidad depende de una entidad u otra de cierto tipo. ¿De acuerdo? Es algo así como, mira, el estado de cosas de haber alguna mascarilla. Bien, bueno, eso no depende de esta mascarilla, depende simplemente de que alguna mascarilla exista. Puede ser esta, puede ser otra, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando tenemos estado de cosas así, la dependencia es genérica hacia alguna mascarilla u otra. ¿Bien? Ya no. Eso no es lo mismo que el tipo de dependencia que estamos tratando. También para distinguirlo, algunos autores hablan de dependencia rígida. ¿Por qué rígida? Porque es dependencia de esta entidad. No importa que esta otra sea, en fin, del mismo tipo. No, es esta particularmente y no otra. Aunque sea cualitativamente igualita, tiene que ser esta, ¿no? Del mismo modo, si consideramos, por ejemplo, mis acciones, que son tipos de estados de cosas o de eventos, bueno, mis acciones dependen de mí, naturalmente. Por supuesto, no basto con que yo exista para que vayan a existir todas mis acciones, porque yo podría realizar otras acciones, pero si me sustraen ontológicamente, desaparecen todas mis acciones, naturalmente. Si yo no existo, naturalmente tampoco va a existir ninguna de mis acciones. Bueno, la relación de dependencia es una relación que también, igual que la relación de fundación, por todo lo que sabemos, es irreflexiva, porque nada depende de sí mismo, ¿de acuerdo? Sí, o sea, no sé, sería muy raro decir, yo soy dependiente, ¿de quién? De mí mismo. Bueno, esa es una forma de ser independiente, ¿de acuerdo? No depende de otras personas. Eh, las relaciones de dependencia son asimétricas también, igual que las relaciones de fundación. O sea, no puede darse que el objeto B depende de A y A su vez depende de B, ¿de acuerdo? O sea, B es ontológicamente derivativo de algo que tiene que existir antes y que constituye, lo complementa en su existencia, pero a su vez esta entidad no puede existir si antes no ha sido complementado por... Bueno, eso no tiene ningún sentido. Y las relaciones de dependencia también son relaciones que son transitivas. ¿De acuerdo? O sea, tenemos cadenas de relaciones de dependencia en que A depende de B, B depende de C, y eso explica que A depende trivialmente de C, y así sucesivamente. También la suposición. Digo suposiciones porque yo no quiero colocar esto en cuestión, yo creo que estas suposiciones están perfectamente bien en orden, pero hoy día se han puesto discusiones sobre esto, por ejemplo, hay filósofos que han dicho, bueno, ¿y qué pasa si la fundación y la dependencia fuesen simétricas? ¿Y qué pasa si no fuesen transitivas? ¿Y qué pasa si fuesen...? En fin, y uno puede comenzar a considerar teóricamente estas alternativas, ¿no? Cosa que antes no pasaba porque no las teníamos suficientemente precisas. La suposición también que se vale respecto de la fundación y respecto de la dependencia es que son relaciones que se dicen deben estar, la terminología un poco confundente, pero bien fundadas, well founded, se dice en inglés. ¿Qué significa eso? Que si tenemos cadenas de fundación, esas cadenas de fundación deben terminar en un punto, o sea, tiene que haber algo en lo que están fundadas las restantes entidades que a su vez no esté fundada en otra cosa. Y lo mismo vale para las cadenas de dependencia. Si tenemos cadenas de entidades que dependen de otras, que a su vez dependen de otras, que a su vez dependen de otras, esa cadena de dependencia debe concluir con alguna entidad u otra, o algunas entidades u otras, en las cuales dependan todas las restantes, pero que ellas no dependan a su vez de otras. ¿Eh? También esto ha sido discutido y hay filósofos que dicen, bueno, ¿y qué pasa si tenemos cadenas infinitas de fundación o cadenas infinitas de dependencia que no terminan en un punto y en donde toda entidad está fundada en otra, pero nada, en fin, es infundado o es fundamento de todo lo restante? Para la mayoría de los filósofos esos supuestos son incoherentes y insisto, no voy a poner yo esto en cuestión, pero son hipótesis que hoy día han podido ponerse en la palestra y se pueden considerar teóricamente una vez que tenemos cierta claridad acerca de la naturaleza de la relación de fundación. Ok, ¿qué pasa ahora con la reducción? Bueno, aquí el término reducción es de los más complicados porque muchas veces, pero muchas veces los filósofos hablan de reducción cuando quieren decir fundación según nuestra terminología, ¿de acuerdo? Pero si vamos a reservar la reducción para un caso específico, la reducción lo que decimos es lo siguiente. Tenemos un caso en donde hay algo que parecen ser ciertos hechos derivativos, hay algo que parecen ser ciertos hechos básicos, y cuando uno postula que hay una reducción de unos a otros, lo que estamos diciendo es que
son los mismos hechos, no son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces pensábamos nosotros que los hechos B son distintos de los hechos del tipo A, los hechos básicos. Y cuando descubrimos que hay reducción, en realidad lo que hemos visto es que no es así, que en realidad no son dos niveles de entidades distintas, sino que es el mismo nivel de entidades al cual posiblemente estábamos accediendo epistemológicamente por dos vías distintas, y por eso no nos enterábamos de que eran en realidad diferentes, cuando en realidad son lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando hay reducción, por supuesto, lo que sucede estrictamente es que no hay jerarquía ontológica. No, porque lo mismo, si son el mismo nivel de entidades, no pueden ser anteriores o posteriores a sí mismos. Es solamente ese mismo nivel de entidades. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se hacen esos alegatos de reducción? ¿No? O sea, ya efectivamente es reducción. Que hay cierta prioridad explicativa de cierta forma de acceder a este tipo de fenómenos respecto de la forma de otra forma de acceder a esos mismos tipos de fenómenos, ¿no? Así que voy a darle un par de ejemplos. En el siglo XIX, un éxito importante de la ciencia física del siglo XIX fue mostrar que los fenómenos termodinámicos, o sea, ustedes saben, habían tres leyes de la termodinámica que habían sido descritas mucho antes, qué sé yo, cuando se hacían las máquinas de vapor, en fin, se había logrado desarrollar una teoría acerca de qué características tiene el calor, cómo se difunde, etcétera, etcétera. En el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, se desarrolló una disciplina llamada termodinámica estadística y que mostró que los fenómenos sobre el calor eran simplemente fenómenos mecánicos, o sea, para los cuales bastaba aplicar simplemente la física clásica, acerca de muchas partículas que están chocando y moviéndose entre sí de manera aleatoria, ¿verdad? Entonces, el calor es una propiedad estadística de conjuntos muy grandes de partículas, moléculas o átomos que se mueven de manera aleatoria y designa, cuando decimos que algo tiene mayor temperatura o menor temperatura, queremos designar la energía cinética promedio de estas partículas. Algo así como cuando hace más calor es porque las partículas se están moviendo más rápido. En promedio, hay algunas que se mueven más lento, otras se mueven más rápido, pero en promedio la energía cinética del sistema está moviéndose más rápido. Y cuando hace más frío es que se está moviendo más lento, ¿no? Claro, pero el que haya partículas moviéndose más rápido o más lento, eso es una cosa que podemos nosotros caracterizar perfectamente con física clásica. Lo que pasa es que lo consideramos ahora de manera estadística para grandes cantidades de partículas. Bueno, si ustedes se dan cuenta, lo que sucede aquí es que estamos diciendo que el calor y la energía cinética molecular promedio de muchas partículas son lo mismo, no son cosas distintas. No es que tengamos en un nivel los hechos sobre el calor y después hechos sobre la energía cinética que... No, son el mismo hecho, ¿de acuerdo? No son cosas distintas. Pero el llegar a saber que el calor, los fenómenos de calor son fenómenos de el promedio de energía cinética de muchas partículas, tiene valor explicativo porque nos compete comprender mejor en qué consiste el fenómeno del calor, ¿de acuerdo? Entonces, ontológicamente hay identidad, y si hay identidad entonces no hay jerarquía ontológica, no hay algo que sea primero y otra cosa que sea después, porque no hay dos cosas que estén conectadas entre sí, hay una única cosa. Pero, nuevamente, lo que sucede es que hay una forma de acceder a ese mismo fenómeno que tiene prioridad explicativa. Prioridad explicativa en el sentido de que se trata de algo que desde el punto de vista epistemológico nos ayuda mejor a entender el fenómeno que está siendo explicado, ¿no? En fin, es explicado porque lo otro lo hace, en fin, permite comprenderlo mejor, permite iluminarlo, permite, etc., ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora con la eliminación? Perdón, y hagamos el contraste al tiro antes de continuar con la eliminación, con los casos de fundación y dependencia. ¿Qué pasa en los casos de fundación e independencia? En los casos de fundación e independencia no hay identidad, tenemos dos niveles distintos, tenemos un nivel básico y un nivel derivativo. Cada uno de ellos existe perfectamente, no estamos diciendo que el nivel derivativo no existe, por ejemplo. Estamos diciendo simplemente que está fundado en otro, o que depende ontológicamente de otro, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una diferencia importante con el caso de la reducción. En el caso de la reducción tenemos un único nivel de entidades, por tanto no hay jerarquía ontológica, y si tenemos nosotros que establecer cierta asimetría entre dos maneras de describir este mismo fenómeno, esa asimetría tiene que ver con factores epistémicos, con factores relativos a nuestro conocimiento, a nuestra forma de acceder a esos fenómenos. Ya. ¿Qué pasa con la eliminación? Con la eliminación
que es una cosa mucho más radical. Lo que estamos diciendo es que tenemos el nivel básico, tenemos lo que parece ser el nivel derivativo, pero en realidad el nivel derivativo no existe. No hay nivel derivativo. O sea, no es que haya ciertos hechos que están fundados en otros, que determinan y son suficientes para garantizar su existencia. No se trata de que tenemos ciertos hechos, pero son, por decirlo así, ontológicamente deficientes, requieren un complemento de otra cosa que viene de otra cosa que es más básica. No, no hay hechos derivativos. Tenemos la ilusión de que hay hechos derivativos, pensamos que hay hechos derivativos. Pero eso es un error porque realmente no hay tales. Y hay ciertos hechos en la base que son aquellos que generan para nosotros la ilusión como si existiesen los hechos del nivel derivativo cuando en realidad no hay tales hechos, ¿no? Y esto se ha propuesto, bueno, en muchos casos también. Entonces, ustedes recordarán que cuando hablábamos casos de fundación, veíamos casos, por ejemplo, de filosofía de la mente. Entonces, hay filósofos que han sostenido que los estados mentales están fundados en estados físicos. También hay filósofos que han postulado la reducción de unos a otros. ¿De acuerdo? Es algo así como, mira, realmente, qué sé yo, creer que los gatos son mamíferos es idéntico es idéntico a el hecho de que esta neurona que está aquí está haciendo sinapsis con esta de acá, que a su vez, etc. ¿no? Bueno, otra alternativa que se ha postulado en filosofía de la mente es posiciones eliminativistas de los estados mentales. O sea, filósofos que dicen, mira, nosotros pensamos, o hemos pensado tradicionalmente por una serie de motivos culturales, por prejuicios, por, en fin, etcétera, lo que sea, ¿no? Falta de conocimiento científico, falta de una adecuada comprensión de cómo funciona el mundo, de que hay estados mentales y de que nosotros tenemos la creencia de que los gatos son mamíferos. Pero la neurociencia nos ha enseñado que realmente no existen tales cosas como las creencias o las intenciones. Claro, tú piensas que existe algo así como la creencia de que los gatos son mamíferos. Realmente lo único que existe es lo que nuestra mejor neurociencia nos dice que existe, que son, mira, estos eventos neuronales y nos muestra un encefalograma. Mira, cáchate cómo se... ¿De acuerdo? O sea, esa es un tipo de posición. Es la posición que han defendido unos filósofos que se llaman los Churchland, Patricia y Paul Churchland, que son famosos en esto, que dicen, no existen las creencias, no existen las intenciones. Eso es psicología folclórica o folk psychology, algo así como, sí, bueno, la gente en el folclore pensaba que había el caleuche y que se llevaba a la gente y la gente, en fin, parte del folclore pensar que existe la pincoya y que, o que no sé, que hay trolls en los bosques y que hay orcos y magos pero eso no existe, ¿de acuerdo? No hay tal cosa, eso es mitología, folclore, ¿de acuerdo? Bueno, eso pasa ahí. ¿Y qué es lo que sucede con otro ejemplo, ¿no? También otro ejemplo en ética ha sido filósofos que han desarrollado lo que llaman teorías del error. Las teorías del error en ética son teorías que postulan que todas nuestras creencias morales acerca de cosas que son buenas o malas es pura mitología, no hay tal cosa, es un error sistemático. No hay ningún hecho de ese estilo. Algo así como, bueno, pegarle a la abuelita es malo. No, no existe tal cosa como el hecho de que sea malo pegarle a la abuelita. Lo cual no hace tampoco que sea bueno pegarle a la abuelita, porque el hecho de que sea bueno pegarle a la abuelita tampoco existe en lo absoluto. No hay tal cosa simplemente. Son inventos, mitología, folclore, ¿de acuerdo? O algo así. Bueno, eso fue defendido por un filósofo que se llama John Mackey, ¿no? En los años 70, tenía una postura así, y es como el ejemplo característico de una teoría del error, donde no hay tal nivel, ¿no? Bueno, por supuesto que en estos dos casos, bueno, la reducción y la eliminación, son casos en donde tenemos la ilusión de que hay una jerarquía ontológica, pero en realidad no hay ninguna jerarquía. En este caso de la eliminación tampoco, porque solamente está el nivel básico, no hay nivel derivativo, por tanto, no hay nada que sea, por decirlo así, no sé, posterior a otra cosa. No existe simplemente, punto, ¿no? Ok, bueno, veo que estoy más o menos en el tiempo que me había establecido. Para explicar la superveniencia tendríamos que hacer mención a otras cosas, así que vamos a dejar la superveniencia para la siguiente sesión. Esta semana no he querido hacer ninguna conferencia para hacer discusión en vivo porque quiero darles tiempo para que ustedes lean, piensen sobre estas cosas, reflexionen, vean estos videos. Además, bueno, los videos tienen la ventaja de que ustedes pueden verlos todas las veces que quieran, nada más. Además, están divertidos, ¿no? Y, eh, y entonces la idea mía es que la próxima semana vamos a hacer conferencias y también probablemente fijemos alguna ayudantía que vamos a hacerlo con el mismo mecanismo.
En cuanto tengamos la buena voluntad de Felipe Carrasco para que haga esas conferencias online, vamos a seguir discutiendo estos temas. Entonces, amigos, hasta pronto y que tengan un feliz y seguro día protegido de los virus del coronavirus. Adiós, amigos.